Hola, 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 muy buenas tardes queridos hermanos, aquí estamos otra vez, aquí estamos nuevamente para continuar con esta palabra de bendición en esta hora de la tarde, en este tiempo de bendición de parte de nuestro Dios, las razones de la materia. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Continuamos con esta palabra de bendición que estábamos hablando y hablábamos, nos quedamos ahí leyendo en Romanos, donde dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Podríamos utilizar otra frase más entendible, un recipiente para el pecado, que era la carne, un recipiente para encerrar, para encapsular el pecado del hombre espiritual en la carne. Dios condenó al pecado en la carne, en otras palabras, lo encerró en la carne. Alguien dirá sí, pero en la carne de Cristo, para que yo sea libre. Ajá, eso te dice el Espíritu, pues la verdad es, aleluya, gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios, bendito sea el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, santo es el Señor, poderoso es nuestro Dios, bendito es el que vive y reina por los siglos de los siglos, gloria al Señor, amén, bendito sea nuestro Dios. Para que seamos libres, dice, ¿verdad? Para que seamos libres, gloria al Señor. Sí, pero el alma, no la carne. El alma, no la carne. Dios encerró el pecado en la carne de Cristo para que nuestras almas sean salvas. Entonces, ¿a dónde apunta la salvación? Al alma. Amén. Gloria al Señor. Por tanto, ¿cuál es lo importante? El alma, lo que tiene que ver con el espíritu. Mi carne es el recipiente donde se traslada el pecado de mi alma. Si Dios no me hubiese hecho un cuerpo material, yo permanecería en muerte, pues espiritualmente yo morí. Si vivo es porque aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte me volvió a dar vida de entre los muertos. Y esto por gracia, desde el principio, gloria al Señor. Era imposible para la ley. Era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Porque en la ley, mandamiento, que es lo mismo mandamiento, se había dicho ya, el día que violes, el día que comas de ese árbol, el día que violes mi ordenanza, el día que violes mis estatutos, amén, dado en ese árbol estaba grabado toda la ley de Dios, amén. Gloria al Señor. El día que comas de ese árbol, ciertamente morirá. Imposible que esa misma ley se retracte y me salve. Es imposible. Es por eso que se habla de débil, se habla de debilidad. Amén. Decimos que la ley es débil. No pero para con Dios no. La ley no es débil, porque por la ley nosotros al final de los tiempos la gracia será retirada, porque dice que todos compareceremos al tribunal de Dios, al tribunal delante del trono de Dios. Todos compareceremos, como quien dice, a ser juzgados, y el juzgamiento no tiene nada que ver con gracia. El juzgamiento, la gracia es un regalo inmerecido, la gracia es un salvoconducto, diríamos, ¿ya? Y si nosotros somos, que de hecho así es, salvos por gracia, ¿por qué? Porque si nos mantenemos en la gracia de Dios, alcanzamos la salvación. Pero en un momento dado, para el momento de juzgarnos, dice que el Señor dice que los vivos y los muertos seremos juzgados, nos presentaremos delante del tribunal de Dios. Ya ahí no se aplica la gracia, porque si se aplicase la gracia en ese momento que estemos frente al tribunal de Dios, entonces no tiene coherencia. No tiene coherencia, porque diría, bueno, a tú te doy, diríamos que Dios estaría diciendo, a tú te doy salvación y a tú no, a tú sí y a tú no. Entonces sería un juicio injusto, y Dios no es un justo, ¿verdad? Por tanto, algún día, ahorita, la ley está, como quien dice, en espera, porque la gracia la supera por la transgresión de nosotros.
y por el sacrificio en Cristo Jesús, la gracia supera a la ley. Pero en su momento dado, en un momento dado específico, dado por Dios, señalado por Dios, todos nos presentaremos ante el tribunal de Dios. Y entonces ahí no seremos juzgados según la gracia. Ahí vamos a ser juzgados según la ley. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Pero sí, decimos que la ley es débil, no para con Dios, pero sí para con el hombre. El hombre al pecar la hizo débil para sí. Entonces, en la gracia de Dios se crea el vínculo de salvación, que es la carne. El vínculo de salvación. O sea, la carne en sí, el Señor es como podríamos decir en otras palabras, Dios tiende un puente. La carne es un puente de salvación para nosotros. Amén. Recordemos que el hombre fue creado, bíblico textual, en Génesis 1, 26, 27, netamente en espíritu. Amén. Pero carne recién en Génesis 2, 7. ¿Por qué razón tuvo que ser carne? Porque no se quedó solo. ¿Por qué no se quedó solo en el espíritu? Ese era el plan de Dios y al cual somos llamados. Todos, pues, recuerde que Dios siempre, en todo tiempo, en toda ocasión, Él nos está llamando espiritualmente a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. O sea, ese es el plan de Dios, vigente por y a través de Cristo. Recordemos siempre que el hombre muere en espíritu, en carne sigue viviendo. El hombre, cuando cae en pecado, muere en espíritu, pero sigue viviendo en carne. Amén. ¿Qué decimos? Que el hombre muere en espíritu. Entonces murió antes de Génesis 2.7. Pues discernamos en el espíritu, en Génesis 1, 26, 27, ya estaba el hombre. ¿Cómo es que en Génesis 2.7 pareciese que Dios vuelve a hacer al hombre? No es que lo vuelve a hacer, y no es que se contradice la Biblia. Lo que pasa es que en Génesis 1, 26, 27 Dios crea al hombre a imagen y semejanza de él, o sea, 100% espíritu. Y cuando el hombre cae, antes de Génesis 2.7, el hombre cae, entonces Dios crea la carne, crea el envase del pecado, crea la cárcel del pecado, que es el cuerpo. Amén. Gloria al Señor. Pero no es que vuelve a ser, o sea, no es que lo vuelve a hacer, es que le está dando materia a lo que solo era espíritu. Pero como Cristo es desde el inicio, Juan 1, 2 y 3, significa que Cristo también actuó desde el principio, haciéndose semejante al hombre de pecado. Romanos 8:3, Apocalipsis 13:8, dice la palabra a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, o sea, la manifestación de la carne es a causa del pecado del hombre. ¿Qué más? Que Dios llevó el pecado del espíritu a la carne. Eso es al decir, condenó al pecado en la carne. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Mire que no es descabellado lo que digo. En Génesis 3:14 Dios le dice a la serpiente, por lo cual has hecho, maldita serás entre todos los animales. O sea, acarreó maldición por lo que había hecho, pero no actuó Dios así para con el hombre, que correspondería decirle al hombre algo igual que a la serpiente: maldito serás por haber hecho esto, lo que te dijo que no hiciera, lo que te dije que no hiciera. Pero Dios no podía hacerlo. ¿Por qué? Al hacerlo, Dios estaba maldiciéndose a sí mismo, porque el hombre era imagen y semejanza de él mismo. Ya lo hemos dicho, lo repetiremos. El hombre era semejante a Dios. Al maldecirlo, se estaba maldiciendo a sí mismo. El hombre muere espiritualmente, más que comprobado esto, pues nos damos cuenta
que el hombre sigue viviendo en materia, y no tanto que siga viviendo, sino más bien que deja de vivir en espíritu para comenzar a vivir o existir en la materia. Si el hombre muere espiritualmente, significa que Dios también moriría, por cuanto el hombre es imagen y semejanza de Dios, lo cual no puede ser, porque eso significaría que Satanás triunfó, cual tampoco puede ser. Entonces es aquí donde surge lo mega extraordinario, surge la evidencia del amor sin límite de Dios para con el hombre a través de la gracia, y es manifiesta la gracia. Dios crea un sustituto del hombre original, o sea espíritu, para trasladar la muerte y maldición del hombre, pues la máxima de la maldición es la muerte. Y aquí que Dios dice: maldita será la tierra por tu causa. O sea, Dios creó un sustituto al transgresor. Ahora, ¿hizo trampa Dios? No. ¿Acaso Dios no es el dueño de algo? Usted puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Ahora bien, Dios no le podía hacer trampa a Satanás. Dios ya había establecido que el hombre muriese el día que desobedeciese, lo cual ocurre 100%. Pero como ya dijimos antes, al morir el hombre, sería como si Dios mismo muriese, por cuanto el hombre era imagen y semejanza de Dios. Amén. Gloria al Señor. Concluyamos aquí y continuaremos más después con este precioso mensaje de Dios. Gloria al Señor. Dios me los bendiga grande, rica y poderosamente. Aleluya.